Estimados hermanos y hermanas, estuvimos hablando de Efesios capítulo 1 y versículo 15. Efesios capítulo 1 y el versículo 15 en adelante. El apóstol Pablo, que fundó la iglesia de Éfeso, oraba por esta iglesia para que el Señor le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy esta es la tercera entrega, la tercera reflexión sobre este tema del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Le voy a repetir esto. Jesús, como el Hijo de Dios, puede ser para nosotros Dios mismo, puede ser el Hijo de Dios para una persona. Y podemos saber eso, podemos saberlo, podemos tenerlo acá en la cabeza, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero se vuelve una experiencia distinta cuando Jesús se revela a nosotros, cuando hay revelación. Es igual con la Biblia. Decimos nosotros y tenemos la plena convicción que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ustedes lo creen? La Biblia es la palabra de Dios. Usted tiene que dejar de ver redes y leer más la Biblia. Es decir, dejar de ver redes en lo que respecta a la Biblia. Porque ahí escucha decir que por qué la Biblia no tiene más de 66 libros, por qué tiene 66, por qué no menos, o por qué no tiene más. Deje de escuchar eso. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así es de que nosotros creemos que esto es la palabra de Dios, pero una cosa es saber que este libro, que en este caso es rojo, dorado, pero en muchos casos es negra, con orlas blancas o doradas. Este libro no solamente es un libro religioso, este es la palabra de Dios. Y una cosa es saber que esta es la palabra de Dios, pero otra cosa muy distinta es que en su vida esto se vuelva una revelación. Por eso es que nosotros predicamos y por eso decimos que debemos poner la palabra de Dios en el corazón, la palabra de fe, porque es de fe, la palabra es de fe. Ella no produce resultado así como que usted la pone en el centro del comedor, en la sala o en un lugar muy especial, y usted la pone ahí en su casa, en un lugar muy especial. Eso se ve bonito para decorar la casa, pero no produce resultado por sí, así, sino produce resultado cuando esta palabra se cree, se pone fe en ella, y cuando nosotros la ponemos en el corazón y la declaramos, la decimos, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En nuestras vidas nosotros hablamos de muchas cosas, diario, hablamos de muchas cosas, pero se espera que nosotros, como hijos de Dios, hablemos la palabra que está dentro de nosotros, declaremos la palabra, porque es así como la palabra produce resultados. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ella es de fe. Entonces, cuando se vuelve una revelación, cuando la palabra se vuelve una revelación, una palabra de Dios,
puede cambiar nuestra vida. Una palabra puede cambiar la familia, puede cambiar la economía, puede cambiar el futuro, el destino de una persona. Pero hay que creer la palabra y que se vuelva una revelación en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios 1:15 en adelante, versos 16, 17, 18, oraba por la iglesia de Éfeso que se le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Cuando Juan el Bautista, que fue el anunciador del ministerio de Cristo, cuando Juan terminaba su carrera ministerial, llegaron religiosos de su tiempo y le preguntaron a Juan: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y le preguntaron específicamente: ¿eres el Mesías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Tampoco. ¿Eres Elías? Porque debía venir un Elías. Y él dijo: no lo soy. Si él hubiera dicho: yo soy el profeta o yo soy el Elías, él no hubiese mentido. Porque Jesús dijo de Juan el Bautista, dijo que él es el Elías que había de venir. Y también dijo esto, que de los hombres que nacen en este mundo, de los nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Lógicamente, exceptuando a Jesús. No hay nadie más grande. Entonces imagínense ustedes que cuando los religiosos vinieron a Juan y le preguntaron: ¿eres el profeta? Y él hubiera dicho: yo soy Elías, soy el profeta, y les digo algo más: yo soy el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Juan no hubiese mentido. Juan hubiese dicho la verdad. Pero como hay una característica muy común a los hombres y mujeres de Dios, y esa característica muy común es la humildad. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios son gente humilde, no gente arrogante, humilde. Entonces, en su humildad, a él le preguntaron: ¿eres tú Elías que había de venir? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Y él dijo: yo no soy nada de eso. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen la senda, enderecen su camino, su senda, su forma de vivir. Hagan sendas derechas para sus pies, es decir, sigan el camino correcto y dejen el pecado. Y dijo esto, Juan dijo esto, que es a lo que queremos llegar. Dijo: después de mí viene uno. Eso fue lo que despertó una expectativa en el siglo de Juan el Bautista. Y en su generación, en su ministerio, Juan despertó una expectativa. Y él dijo: después de mí. Diga conmigo: después de mí. Después de mí. Después de mí viene uno. Y él decía: viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. Después de mí viene uno del que yo no soy digno ni siquiera de encorvarme y desatar su calzado. Viene uno. Y ese uno, dijo Juan, está entre nosotros. Pero estas palabras que dice Juan, dice: es necesario que él crezca y que yo mengue. Es decir, que él sea más en mí, que él sea más que yo y que yo sea menos.
Hoy en día, en una generación, hoy en día, en un siglo, en una etapa de la vida humana, adaptados al éxito, acostumbrados, a escuchar el éxito, que el éxito va, que el éxito viene. Acostumbrados a escuchar tantas cosas de superación personal, tantas cosas, hermano, que nos emocionan. Escucha tantos videos de cómo usted se puede hacer millonario. Pero lo interesante es de que las personas que hacen esos videos no se hacen millonarios. Qué interesante eso. Entonces, en este siglo, adaptado a esas cosas, estamos acostumbrados a la tecnología, estamos acostumbrados a que todo es casi instantáneo. Hoy en día, el ser humano más que nunca está lleno de orgullo, de jactancia, está enfocado en sí mismo. Dicen que hay actualmente en el mundo más de 8.000 millones de personas. ¿Me está escuchando? ¿Está aquí todavía? Más de 8.000 millones de personas. La India y la China tienen juntos la mitad de la población mundial. Imagínese usted, en Nicaragua, que esa es una de las peores cosas que nos pasan, es que se dice que somos unos 6 o 7 millones, pero lo más triste es que ni siquiera sabemos realmente cuántos somos. Imagínese usted, la población mundial es de 8.000 millones de personas. Y en 8.000 millones de personas vivas es un océano y océano y océano de seres humanos. En ese océano de seres humanos hay un problema de identidad. Las personas quieren sacar su nariz en ese océano y respirar. Quieren sacar su cabeza y decir: aquí estoy, alguien véame, alguien véame. Claro, por eso hoy tenemos tantas aplicaciones de red en internet, porque es la gente allí como tratando de decir: aquí estoy. Y los que desarrollan ese tipo de negocio se han dado cuenta de que es un buen negocio porque hay un problema de identidad en el ser humano. El ser humano es como que está diciendo: aquí estoy, véanme, véanme. Pero es un mar de 8.000 millones de personas. Y en ese mar estamos enfocados en nosotros mismos. No estamos enfocados en Dios y en su palabra. Hoy el tema no es la identidad, pero sí Juan el Bautista nos da una lección. Dice: es necesario que Él crezca y que yo sea menos. Pero hoy en día parece que la forma de pensar es a lo opuesto. Es necesario que los demás sean menos y que yo sea más, que me vean a mí. Entonces, Juan el Bautista se dio cuenta de la necesidad de que Jesús se vuelva una revelación en mí, en nosotros. Por eso está escrito aquello que dice: ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Porque si Cristo vive en mí, entonces yo sobreviviré cuando yo deje este cuerpo. Seguiré viviendo, porque dice que estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Así es que muchas cosas para nosotros no se vuelven una realidad hasta que se vuelven una revelación. La sabiduría
es algo que viene de Dios. La sabiduría es impartida como un don. Dice el Señor en su palabra, el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Él da sin medida. Amén. Ahora, hay dos citas que no las voy a leer, solo las voy a referir, porque son extensas. Pero a los lectores, nuestros estudiantes, pastores y aquellos que les gusta leer, que nos siguen y nos escuchan acá en el templo, en 1 Corintios hay dos citas que quiero referir. Una es de 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 del versículo 15 en adelante y en el capítulo 2 del versículo 6 en adelante. Dice así, que lo débil del mundo y lo menospreciado, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y dice el apóstol esta palabra, tal vez yo logro capturar su atención. Dice esta palabra allí en esas dos citas. Vean, hermanos, véanse a ustedes mismos. No son muchos sabios, no son muchos ricos, no son muchos fuertes, pero aún así Dios lo escogió para avergonzar a los sabios. Y dice el apóstol, hablamos sabiduría, no sabiduría del mundo, sino hablamos sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual, sabiduría de Dios. Porque en la sabiduría del mundo, acuérdense que cuando 1 Corintios se escribe, es a la iglesia de Corinto. Corinto era la segunda ciudad más importante de aquella Atenas antigua, después de aquella Grecia antigua. Después de la ciudad de Atenas, Corinto era la ciudad más importante. Entonces, dentro de la iglesia de Corinto y fuera de la iglesia en la ciudad, había mucha gente que se jactaba de ser sabio, de ser filósofo, de ser académico, de ser intelectuales. Y Pablo les dice, ustedes no son muchos sabios, según el mundo, pero Dios los escogió para avergonzar a los sabios. Y dice, no hablamos sabiduría de este mundo, sino estamos hablando sabiduría de Dios. Porque si en la sabiduría del mundo, el mundo hubiese sido sabio, nunca los príncipes de este mundo nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Usted sabe que Herodes tuvo a Jesús frente a frente. El gobernador romano, y no solo el gobernador, los gobernadores romanos tuvieron a Jesús frente a frente. Y le hago una pregunta, iglesia, estudiantes, pastores. ¿Ha leído usted primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Sabe quién escribió esas palabras? Esas palabras las escribe el apóstol Juan, que fue discípulo personal de Jesús, que escuchó a Jesús, que se recostó en el hombro de Jesús y que llegó hasta la cruz, y fue el primero de los apóstoles en la tumba cuando Jesús resucitó, y fue testigo de lo que él vio. Y primera de Juan 1:1 dice esto:
lo que hemos oído, lo que era desde el principio de la eternidad, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es que lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que tocaron nuestras manos, lo que palparon nuestras manos, referente al verbo de vida, eso les anunciamos. ¿Sabe qué está diciendo Juan? Que nosotros vimos a Dios, vimos la vida, palpamos la vida, lo tocamos a Él y en Él vibraba la vida, porque dice que Él es el autor de la vida. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Él es hijo de la resurrección, es el autor de la resurrección, es el autor de la vida. Y usted sabe que los gobernadores romanos que estaban con Pilato tuvieron frente a frente al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, al verbo de vida, la palabra hecha carne, hecho hombre. Pero ¿sabe qué dice en 1 Corintios 1 y 2? Dice, si ellos hubiesen sido sabios, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. O sea, que ellos no tenían el espíritu de revelación. Ellos no entendían que era Dios hecho hombre, que ellos estaban hablando con el Dios hecho hombre. Ellos lo menospreciaron, lo tuvieron en poco, lo vieron como un ser humano más y lo crucificaron. Si ellos se hubieran dado cuenta que era el Mesías, que era Dios hecho hombre, jamás lo hubiesen llevado a la cruz. Ahora, yo le quiero dar 2, 3, 4 citas más y concluir este día, porque yo sé que ustedes no van a soportar mucho calor hoy. Y dice, voy a leerle de Eclesiastés 7:12. En Eclesiastés 7:12, Eclesiastés, le voy a dar 2 citas. 7:12 primeramente. Y escuche esto que dice el libro de Eclesiastés. El nombre Eclesiastés significa el predicador. Y dice 7:12, porque escudo es la ciencia. Claro, porque a nuestros hijos les decimos, vaya al colegio, vaya a la escuela, saque aunque sea una carrera técnica para que aprenda a trabajar. Evidentemente, hoy hay que saber manejar una computadora, ¿sí o no? Hay que saber manejar un teléfono. Porque hoy en día, no solo si usted tiene un negocio, sino si usted trabaja aún en el mercado. No hablemos de una empresa formal, pero aún en el mercado, si usted trabaja allí, usted necesita vender en línea. Porque ese es el mundo de hoy. Entonces le decimos a nuestros hijos, tiene que ir a la escuela, al colegio, tiene que estudiar, tiene que aprender a manejar una computadora, un teléfono, para salir adelante humanamente hablando. Entonces, ¿cuánta razón tiene este texto de la Biblia? Escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Bueno, antes se nos decía, tiene que aprender a hablar inglés. Si no habla inglés, usted no sale adelante. Y entonces nosotros nos esforzábamos por decir, how are you? ¿Se acuerda, verdad? Hi. Para nosotros decir hi, good morning era como haber llegado a la luna. Pero
hoy en día eso quedó atrás. Si usted habla otro idioma, está bien. Pero lo que pasa es que hoy el fenómeno que se llama IA, los muchachos lo entienden bien, ¿qué es la IA? Es la inteligencia artificial. Cuando usted pregunta simplemente algo aquí, usted pregunta en un buscador tal y tal cosa y le contesta algo allí, eso no es una persona, eso es un robot, es una inteligencia robótica. Entonces, la inteligencia, la IA, la inteligencia artificial, sabe tanto que la preocupación hoy en día es si esto en algún momento se puede volver autónomo, porque ya han habido experiencias de computadoras que se han clonado, se han reproducido a sí mismos. Aleluya. Entonces la preocupación hoy en día es si la IA se vuelve autónoma, es decir, si piensa por sí mismo. De hecho, piensa por sí mismo, técnicamente. Porque si usted le pregunta algo, le responde. Entonces, piensa por sí mismo. Claro, los creadores de esto nunca van a decir que es un riesgo. Pero le diré algo. Muchas canciones cristianas que hay hoy en día en redes son IA. No son seres humanos reales cantando. Son IA. Es decir, la IA tiene la capacidad de reproducir con voces humanas una canción cristiana, pero no son reales. Eso es artificial. Claro, yo tengo muchas preguntas sobre eso a mis estudiantes y a los pastores graduados de nuestras escuelas de liderazgo. Tengo una pregunta. ¿Hay unción en ese tipo de canciones? ¿Hay unción? Uno, ¿hay unción? Si usted sabe qué es la unción, preguntamos, ¿hay unción? La segunda pregunta sería que solo la gente creyente de fe lo puede comprender. ¿Hay ministración en ese tipo de canciones? ¿Hay ministración? La tercera pregunta que tengo es, ¿puede haber otras influencias espirituales por medio de la IA? Repito la pregunta. ¿Puede haber otro tipo de influencia espiritual por medio de la IA? Entonces, 3 preguntas. Tengo más, pero solo dejaré 3 en el aire porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero viene la otra cuestión. La clonación humana actualmente es una realidad. Los gobiernos dicen que no. Pero la reproducción de células madre, no vamos a entrar en detalles de eso porque esto no es una conferencia de ciencia. Esto es una predicación. Pero la reproducción de células madre humanas es una realidad. Quizá haya muchos seres humanos clonados. Y yo tengo otra pregunta. ¿Los seres humanos clonados pueden ser influenciados por otras fuerzas espirituales? Muy probablemente el anticristo será un ser clonado. Muy probablemente. No lo sabemos, pero muy probablemente. No lo dice el Señor. Lo digo como una opinión mía nada más.
es una posibilidad que sea clonado. Y es una posibilidad también que el anticristo ya sea adulto, ya esté nacido en nuestra generación, muy probablemente. Si no, la próxima generación verá al anticristo. Punto y aparte. ¿Dónde estábamos? En Eclesiastés 7:12. Y dice en Eclesiastés 7:12, escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Bueno, cuando usted está, se dice acá, en Nicaragua, se dice para los que nos ven en otras naciones, se dice en Nicaragua palmado. Es una palabra nicaragüense. Palmado es no tener nada de dinero. El bus urbano aquí, en esta nación, cuesta 2 córdobas con 50 centavos. Eso es equivalente a 3 centavos de dólar. No sé, tal vez hace alguien el cálculo. A 3 centavos de dólar. Y a veces decimos por acá, cuando no tienes ni el pasaje del bus, estás palmado. Entonces, cuando uno está palmado, sin dinero, yeca, dicen los muchachos, la yeca, uno se aflige, ¿verdad? Se aflige porque no puedes comprar ni un agua de bolsa. ¿Cuánto vale ahora? No sean serios. No, en serio. Ya no hay de 5, ¿no? O sea que vale más que el pasaje del bus. 10. Usted no puede comprar ni un agua, no puede montarse en un autobús, está palmado, está afligido, sin dinero. Pero cuando usted tiene suficiente ingreso, suficiente para comprarle a Martín uno de 100 hoy, un servicio de 100, usted se alegra. Entonces dice, escudo es la ciencia, ¿y qué dice su Biblia? Y escudo es el dinero. Es una cosa terrible no tener ingresos. Por eso es que los jóvenes deben ser muy inteligentes, porque en este mismo tema dice el libro de los Proverbios, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si vender en internet es una necesidad, aproveche usted y venda. Sea inteligente, porque dice escudo es el dinero. Pero oiga lo que dice, más la sabiduría sobrepasa, excede en que da vida a sus poseedores. Gloria a Dios. Mi padre, alguna familia que pueda ver este video en algún momento en redes, saben bien que no miento. Mi hermana que está presente aquí, saben bien esto. Mi padre era un hombre muy fuerte. Era ligeramente más alto que mí, pero era el tipo de persona que era pura fibra, un negro nato del Pacífico. Mi padre era cavador de pozos. En algún momento mi padre cavó pozos a 200 metros de profundidad en la piedra. ¿Sabe qué es a 200 metros? Yo he descendido a 5 metros, que es como la altitud del techo aquí al piso, 5 metros. Y a 5 metros ya no puedo respirar. Antes decía, sáquenme que ya no puedo. Mi padre cavó pozos a 200 metros de profundidad
con su hermano sobre la piedra sólida. En algún momento, algunos ingenieros de compañías aquí en Managua examinaron los pozos con la tecnología que había en los años 60 y 70. Hicieron esta pregunta a los ingenieros. Dijeron, esto nunca lo pudieron haber cavado a mano, porque pusieron los niveles, y los niveles de arriba a abajo a 100 varas de profundidad. El plomo era impecable. Si usted lee la Biblia, los siervos de Abraham, de Isaac y de Jacob cavaron pozos, ¿sí o no? No existían taladros, maquinarias especiales para hacer pozos. Y lea la historia de Jesús y la samaritana. ¿Dónde estaba sentado Jesús? No, pero ¿dónde estaba sentado? Junto al pozo de Jacob. Junto al pozo de Jacob. Entonces, en aquellos años no había dinero para contratar una máquina especial para abrir pozos. Oía decir que en aquellos tiempos valía entre 30,000 y 50,000 dólares abrir un pozo como los que hay, por ejemplo, en Managua, que abastecen a la ciudad. Entonces ellos aprendieron sabiduría. Los puedo llevar al pozo que está en la finca que él dejó. Y el pozo está ahí en piedra sólida. Tiene agua para darle a comunidades, no a una comunidad. Y claro, hoy en día nosotros decimos esto. Yo le he dicho a mi nieto, por ejemplo, nosotros todavía tenemos una de las barras que él usó para cavar pozos. Claro, eso era una barra de hombre, que la usaba alguien con manos de hombre. Y usted levanta esa barra y solo levantarla y mover esa barra y trabajar a 100 varas de profundidad, eso es otra cosa. Pero yo le digo, por ejemplo, a mi hija, a mi nieto, tuviste un abuelo, en este caso un bisabuelo, que hoy en día puede ir alguien y examinar los trabajos que estos hombres hicieron y decir, esto lo hicieron extraterrestres. Usted puede ir a uno de los pozos y ver a qué profundidad está el agua y la exactitud, cómo lo hicieron. Y hoy en día, si va una comisión de expertos técnicos, ingenieros, dirían, esto lo hicieron los extraterrestres. Como dicen hoy en día que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres. Entonces dirían, de estos pozos dirían, los construyó, lo cavó un extraterrestre. No, lo que pasa es que eran hombres con sentido práctico, que aprendieron sabiduría. Y cuando yo leo esto del libro de Eclesiastés, dice que escudo es el dinero, pero la sabiduría sobrepasa en que da vida a sus poseedores. Eclesiastés 10, por favor. Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 10. Todo el capítulo se lo quisiera leer. Porque, por ejemplo, Eclesiastés 10:1, póngame atención. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfume. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esa es sabiduría, pero le quiero leer el verso 10. Bendito Dios. 10:10. ¿Qué dice? Si se embotare el hierro
Vaya, estamos hablando de un cuchillo, por ejemplo. Las amas de casa que usan el cuchillo a diario necesitan tener filo en los cuchillos para cortar, qué sé yo, verduras, para cortar carne en algún momento. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, pulido, hay que añadir entonces más fuerza para que agarre filo en la piedra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aquí todavía? Ese es un texto donde hay mucha carne que desmenuzar, pero hoy solo lo vamos a ver desde un aspecto. Hay que añadir entonces más fuerza. Uno de los aspectos es que si algo no está funcionando en tu vida, entonces hay que echar mano de las opciones B, C, desde la A hasta la Z. Si algo no está funcionando, si usted no tiene suficiente ingreso, por ejemplo, si usted tiene que detenerse, usted tiene que detenerse y decir, pero ¿por qué pasa esto? Yo tengo que tener más ingresos. Hay un mundo fuera de usted. Y el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo de posibilidades. La posibilidad de que nosotros naciéramos tal vez era una en 1.000.000, por decir algo. De que naciéramos era una en 1.000.000. La posibilidad de que usted tenga más ingresos puede ser una en 10. Imagínese usted, una en 10. Esto aquí, escuche un momento. Esto es la palabra de Dios. Esto no es una clase de economía del pastor Denny, ni de superación personal. Esto es Dios el que está hablando. Es sabiduría. Si el hierro, si el cuchillo no tiene filo, hay que darle mejor para que tome filo. Si algo no está funcionando en su vida, hay que arreglar las cosas en su vida para que funcionen. Hola, hola. El que tiene oídos para oír, oiga, especialmente sé que muchos estudiantes están viendo esto. Hay que añadir entonces más fuerza. Pero escuche, porque es digamos una forma de decir de forma antitética las cosas. Y dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Para dirigir qué? No solo para dirigir a otro, para dirigir su vida. Porque usted, primeramente que nada, es líder en su vida. Bendito Dios. Es líder en su vida. Usted es el jefe de su vida, después de Dios. Es el jefe de su vida. Si usted su vida la deja manipular por fuerzas externas o por otras personas, usted está en serios problemas. Porque usted es el jefe de su vida. La sabiduría es provechosa para dirigir. Bendito Dios. Voy a Daniel capítulo número 1 y el versículo 2 y voy a pasar rápido por ahí en Daniel, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Daniel. Gloria a Dios. Un tiempito. 1:12. Le leo. No son palabras del hermano Denis. Es lo que dice Dios. Gloria a Dios. Ok.
Vea el verso 17, 1:17, perdón. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, Dios les dio ¿qué cosa? ¿Qué les dio? Conocimiento e inteligencia. Gloria a Dios. ¿Qué es usted? Usted, por ejemplo, es un hombre o una mujer de negocio. Usted es un estudiante. Pregunto, ¿no le puede dar a usted el Señor inteligencia y conocimiento? Oiga, oiga. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. Ok. Verso 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como estos 4 muchachos. Vea el versículo 20, Daniel 1:20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Gloria a Dios. Claro, de vez en cuando yo no estoy haciendo uso de mi vehículo aquí en la ciudad por X o Y motivo, o alguna persona me aborda y me pregunta ¿dónde puedo comprar buenos nacatamales? Me he encontrado muchas personas que me hacen esa pregunta. Incluso a veces alguien llega a dejar un delivery a casa, tal vez algún medicamento, y preguntan, Señor, ¿dónde puedo hallar buenos nacatamales? ¿Dónde cree que lo voy a enviar? ¿Cómo es que se dice? Del semáforo de Cristo Rey, 2 al lago. ¿Qué es lo que pasa? Si usted, como negociante, como alguien que hace comida, cosas de comer, deja que los pelos se vayan a la comida, nadie recomendará ese lugar. Nadie. Porque si a mí me salen pelos en la sopa, yo le aseguro que pueden ser de Santa Catalina, pero yo no me bebo esa sopa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está diciendo? Que estos muchachos fueron hallados 10 veces mejor. Entonces, usted, ¿qué hace usted? Por eso es que el otro día, en la primera enseñanza, el primer mensaje de esta serie, yo le mostré el ejemplo de la hormiga y le mostré el ejemplo de la araña. Usted dirá, una araña, una araña la llamo en cualquier parte. Usted abre por acá este mueble y puede encontrar una araña. Pero la araña también está en los palacios de los reyes. Porque usted puede decir, no, es que yo solo hago comida. O usted puede decir, no, es que yo estudio diseño. O es que yo solo soy tal cosa. Pero si usted lo hace de la mejor manera posible, imagínese usted, alguien que corta el césped, la grama, puede decir, no, yo solo tengo mi machete, una micha podadora, que ofrezco el servicio de cortar grama. Pero puede hacerlo en el trabajo de un palacio, en el patio de un palacio. Y en el patio de un palacio no lo hace cualquiera, lo tiene que hacer alguien que sea mejor que los demás. Este es el caso aquí y puede ser el caso suyo. Dice que estos muchachos fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Una de las cosas que yo digo, y lo digo medio en serio, medio en broma, imagínate, te vas a una academia a aprender inglés
Porque te venden la idea que si no habla English o al menos un Spanglish, no puedes triunfar en la vida. Eso no es verdad. Yo creo que lo que nosotros hacemos debe ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, que otros quieran aprender tu idioma y conocer tu cultura. Gloria a Dios. Punto y aparte. Pero te vas a una academia a aprender inglés y te enseña a un nicaragüense inglés que el inglés no es su lengua madre. Como me ha pasado, por ejemplo, en algún momento he necesitado algún traductor para las conferencias que nosotros damos. Y hemos buscado a profesores de inglés que dan clase en academias aquí en Managua. Y no pueden traducir. Dicen no porque no pueden traducir. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo nos están enseñando inglés a nuestros niños, a nosotros en las academias y no hablan inglés? Punto y aparte, Dios mío, ay, perdón, ¿qué hice con decir eso? Es que tienes que ser mejor, tienes que aprender a ser mejor. Se le preguntó a un general israelita, ¿por qué ustedes han ganado casi toda la guerra desde que Israel fue fundado hace 73, 75 años? Y respondió este general y dijo esto a un periodista famoso en el mundo. Y le dijo, ¿sabes por qué nosotros hemos ganado la guerra? Porque nosotros somos los mejores. Somos los mejores, nuestros soldados son los mejores. Y eso usted tiene que verse como el mejor. Usted no puede ir por el mundo, eso es mentalidad. Usted no puede ir por el mundo. Yo soy el cristiano más desgraciado, más arruinado. Soy el ser humano más inservible en este mundo. Pobre soy y pobre moriré. No sirvo para nada. No sé matemática, no sé el teorema de Pitágoras, no sé inglés, no sé qué es una hipotenusa. Me voy a morir infeliz. Usted no puede ir en la vida así. Lo que usted haga, hágalo de la mejor manera y véase como el mejor. Gloria a Dios. La iglesia del Señor debe verse como la mejor, como la iglesia de Filadelfia. Si no saben qué es la iglesia de Filadelfia, léanlo en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en adelante. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque yo tengo la llave de David. Yo abro y ninguno cierra, y cierra y ninguno. Acaban de escuchar, dele la honra y la gloria al Señor. Acabamos de escuchar aquí más temprano un testimonio. Los médicos dicen no se puede, pero la fe dice se puede. Donde el hombre dice no se puede, la fe dice sí, allí se puede, allí hay vida. En la ciencia dice allí hay muerte. Dios dice yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Amén. Pero el tiempo se me fue y ustedes me entretienen demasiado. Entonces solo voy a citar dos textos más. Daniel 6, capítulo 6, verso 3. Verso 3. Y dice que el rey Darío, este era Darío el Meda. Darío, que fue el rey que sucedió o que tomó el reino de los babilonios, los conquistó, puso gobernadores. Oiga bien, constituyó 120 sátrapas, que eran gobernadores, que gobernasen en todo su reino. Y sobre los 120 sátrapas, estoy en Daniel 6, 1 y 2 y 3. Y sobre los 120 sátrapas, 3 gobernadores.
que eran los 3 primeros ministros del imperio, de todo el mundo civilizado de aquella época. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Estás hablando de que un sátrapa gobernaba nación, una nación entera o una región. Y oiga lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo, que era uno de los 3 gobernadores sobre los 120 presidentes, digámoslo así, sobre los 120 gobernadores, pero Daniel mismo era superior. ¿Era qué, perdón? Superior. ¿Y cómo se vio usted? ¿Se vio inferior? Usted tiene que verse superior. Gloria a Dios. Superior. Era superior a estos sátrapas y gobernadores. Oiga esto. Oiga. Porque había en él un espíritu superior. Había, perdón, ¿qué? Espíritu superior. Un espíritu superior. Él no se miraba a sí mismo inferior. Bendito Dios. Había él un espíritu, había en él un espíritu superior. En Josué se le dijo a Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Claro, pero hablaremos de esto en la 4ª parte. Pero claro, si su mentalidad es, no, yo soy inferior, yo soy ciudadano de 3ª categoría, no, yo soy una raza inferior. Usted no puede ir así, usted no puede triunfar así, usted no se puede abrir paso así. Si Daniel hubiera dicho, nosotros somos inferiores, pero dice que Dios miraba en Daniel, había en él un espíritu superior. Puede ser, Daniel era un tipo, más antes dice que era de buena apariencia, de buena estatura, de buen parecer. Pero si Daniel ha dicho, no, yo no soy de esta raza, yo no hablo el idioma de esta gente, así es que yo no puedo salir victorioso. Hoy en día usted podría decir lo mismo. Yo no tengo la estatura, no tengo las habilidades, no tengo el color, que es el estereotipo, el prototipo de la persona que triunfa. Usted tiene que dejar a un lado esas tonterías y dejar que el espíritu superior se desarrolle dentro de usted. Punto suspensivo. Muchas gracias por su atención. Dele la honra y la gloria al Señor. Gracias a los que nos han visto. Que Dios les bendiga mucho.